Gracias por continuar con nosotros. La madrugada del sábado falleció en Managua el sacerdote jesuita Fernando Cardenal, una voz de esperanza entre los jóvenes, pero también crítica dentro de la iglesia. Y para hablarnos de su legado nos acompañan hoy Silvio Gutiérrez, Carlos Carrión y Virginia Vigil, quienes trabajaron de cerca y convivieron con Cardenal en sus múltiples etapas, desde la revolución hasta el final de sus días. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, Virginia, Silvio. Virginia, me gustaría comenzar hablando del compromiso del padre Cardenal con los pobres. Él cuenta en sus memorias que el trabajo que hizo en un barrio pobre de Medellín lo marcó para toda la vida y ahí empezó lo que él llamó un cristianismo radical. ¿Qué les contaba de esa experiencia? Bueno, yo quiero comenzar diciéndote que conocí al padre cuando era una niña de casi 5 años. Su presencia en nuestra familia siempre fue muy importante desde el inicio en cuanto a que nosotros conociéramos la verdad que pasaba en Nicaragua, la realidad de Nicaragua. Sí lo marcó y él trataba de siempre transmitirnos eso a todos nosotros independientemente de las edades que tuviéramos, pues. Siempre nos hablaba y nos hacía ver la pobreza. Y creo que lo más importante es que desde pequeños nosotros nos sentíamos con toda esa conversación y con toda esa transmisión de experiencias comprometidos a hacer algo por Nicaragua. Pues estábamos claros que no éramos unos simples espectadores de lo que estaba pasando en Nicaragua, aun cuando éramos todavía unos niños. En un artículo que se publicó en Confidencial se cuenta una anécdota que al padre Cardenal no se le podría pedir que fuera a comprar el pan porque lo terminaba repartiendo en las calles. Eso lo veíamos todavía hace unas semanas. Y son testigos de eso sus compañeros de Fe y Alegría, nosotros como amigos muy, muy cercanos, su familia Cardenal y también sus compañeros jesuitas, como por esa casa de Villa del Carmen seguía pasando la gente todos los días porque él siempre les estaba ayudando. Carlos, uno de los puntos con los que se comienza, por decirlo así, el compromiso político del padre Cardenal fue su involucramiento en el llamado Movimiento Cristiano Revolucionario. ¿Qué era este movimiento y cómo trabajaba? Bueno, en los 71, más o menos, 70, 71 empieza a nuclearse un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes colegios, incluyendo colegios como el Ramírez Goyena, los colegios católicos y otros, alrededor del mensaje de Medellín, el Concilio Vaticano de Medellín, el llamado a una iglesia más cercana a los pobres. Entonces eso, que Fernando era uno de los adalides de ese llamado, digamos, de Medellín, y habían otros sacerdotes también, pero digamos Fernando era una persona con una enorme capacidad de comunicación y de multiplicar esa convocatoria. Entonces ese grupo de jóvenes que estábamos nucleados en diferentes grupos, en diferentes células de revisión de vida se llamaban, ¿verdad? Entonces, en donde el llamado era leer el Evangelio y comprometerse en la transformación de la realidad. ¿Había algún tipo de mezcla entre religión y marxismo en estos grupos? No, en esa época no. En esa época era meramente el llamado ético y de principios que el Evangelio te hacía frente a la realidad de tu país, pues la miseria, la explotación, la dictadura. No había ninguna influencia todavía ideológica política. Es decir, la idea era abrirle los ojos a los jóvenes sobre la pobreza que se vivía en un país en el que el discurso oficial decía que era una economía boyante dentro del contexto centroamericano. Y que todo estaba muy, muy bien. Entonces esos grupos se fueron juntando y se creó lo que se llamó el Movimiento Cristiano Revolucionario, que era compuesto por los jóvenes integrantes de todos esos grupos. Y fuimos haciendo trabajo en los barrios, en las fábricas, en el campo, en diferentes lugares, trabajo de conciencia. Empezábamos claramente hablando del Evangelio, pues, hablando de esa nueva interpretación del Evangelio. Y había una vinculación política, es decir, ya había una posición completamente directa hacia la dictadura y hacia el movimiento guerrillero que intentaba derrocarla. Bueno, era imposible comprometerse con los pobres y con el cambio en Nicaragua sin llegar a chocar con la realidad de la dictadura, y entonces efectivamente, además que muchos veníamos de raíces antisomocistas, ¿verdad?, por razones familiares, entonces efectivamente eso nos fue acercando a la inevitable decisión de juntarnos con el Frente Sandinista en algún momento, ¿verdad?
Pero es un encuentro de causas, de justicia, más que un encuentro ideológico, ¿me entiendes? Es decir, nosotros estábamos luchando por derrocar a la dictadura desde una perspectiva evangélica cristiana, y el Frente estaba haciendo lo mismo desde una perspectiva revolucionaria y concreta. Entonces, inevitablemente teníamos que juntarnos. Se generó bastante contradicción en los 80 por la vinculación que tuvo el padre Fernando Cardenal con la política desde su investidura como religioso, ¿no? Es famosa la expulsión que hubo de parte de la Orden de los Jesuitas. ¿Qué les decía a ustedes? ¿Qué les generaba a él el hecho de haber sido separado de la Orden por su compromiso con la revolución? Él fue separado de la Orden, pero siguió viviendo como jesuita. En este sentido, él siguió transmitiendo el compromiso de una persona religiosa, pero con una profunda responsabilidad social. Creo que el gran tema aquí de Fernando fue el compromiso con la justicia social, con esos pobres con los que se comprometió en Medellín, hacerlo vida a través de distintas acciones, fundamentalmente trabajando en educación. Llegó a plantear que todo el tema de la justicia social necesariamente tenía que pasar por la justicia educativa, y esto efectivamente caló en la generación de nosotros, no solo por el tema de la cruzada, sino con su cargo posterior en el Ministerio de Educación. ¿Qué veía el padre Cardenal en la educación? ¿Por qué ese centrarse en este objetivo de la educación? Creo que coincide mucho con el fundador de Fe y Alegría, el padre Vela. Cuando el padre Vela llegó a Catia, encontró tantos problemas y dijo: no los vamos a poder resolver todos, démosles educación, trabajemos por la educación, y las personas con educación encontrarán su propio camino. Pienso que es lo mismo, el mismo razonamiento que el padre Fernando llegó a hacer, la educación como una posibilidad real de que las personas se empoderaran, tomaran conciencia de sus necesidades, pero también de su fortaleza. Es decir, él creía mucho en la gente, y era profundamente un maestro. Es decir, esa cercanía con la gente hizo que efectivamente se generaran procesos de reflexión desde los procesos educativos. Era profundamente humano, incluso en lo pedagógico, que es muy difícil a veces. ¿Cómo era Virginia? ¿Era un sacerdote para los jóvenes? ¿Era un camarada? ¿Era un padre? ¿Cómo lo miraban los jóvenes? Yo lo veía como las tres cosas juntas, y es posible. Le encantaban los jóvenes, era súper alegre, sabía llegarle a los niños y a los jóvenes. A nosotros nos conquistó muy fácilmente, y éramos unos niños, jugaba con nosotros. Tenía una manera de conversar con la gente que transmitía todo su entusiasmo. Para mí, por ejemplo, mi experiencia cuando la cruzada, es que yo tenía 13 años cuando la cruzada, muy recién el triunfo, pues era esto, y jamás pensé que no iba a ir a la cruzada, porque el padre, siendo una persona tan cercana a nosotros, compartía con nosotros todo ese proyecto. Entonces, en ningún momento me planteé, por ejemplo, la posibilidad de no participar en la cruzada. Aun cuando en aquel momento, al inicio, no se veía tan factible que participaran chavalos tan pequeños, pues después hubo otros todavía más pequeños incluso que participaron. El padre tenía esa facilidad de acercarse a uno, de hablarnos, de evangelizarnos sin sentir que estábamos en clase de catequesis, pues. O sea, él nos hablaba y nos transmitía eso de una manera mágica. O sea, nosotros lo captábamos porque lo sabía transmitir de todas las formas, porque lo hablaba, porque lo vivía y porque lo sabía demostrar también. Carlos, el escritor Sergio Ramírez dijo en su muro de Facebook cuando conoció, o en sus redes sociales, cuando conoció la noticia del fallecimiento del padre Cardenal, que dejaba un gran legado, y es precisamente el que menciona Virginia, que es el de la Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Cómo se involucró él en este proceso? ¿Cómo se dirigió, se organizó este proceso en el país? Mira, Fernando estaba organizando la cruzada desde que entró el grupo de los 12. Empezó a concebir ese plan, ese proyecto, y cuando ya tenían colaboración de los suecos, ya tenía quien nos iba a dar las lámparas, ya tenía quien nos iba a ayudar a imprimir las cartillas, ¿verdad? Las camisas, todo estaba ya preubicado, preorganizado. Cuando la revolución triunfa, él empieza a trabajar de inmediato.
en la cruzada, en la organización de la cruzada. Y yo me vuelvo, pues yo me encontré con él, yo pues estuve con él en los años del movimiento cristiano, pero me vuelvo a encontrar con él cuando yo estoy en la juventud y él en la cruzada, ¿verdad? Y a nosotros nos toca organizar el EPA, ¿verdad? Y nos empezamos a juntar en ese proceso, pero la capacidad de Fernando de motivar y de movilizar recursos y de movilizar almas y de movilizar pasiones era extraordinaria. Y entonces logró convocar a toda la nación, ¿verdad? Que en ese momento estábamos en la plena luna de miel de la revolución, ¿verdad? A una causa, a un proyecto que era además un proyecto precioso, pues, que le llegaba al corazón a todo el mundo. Y que generó simpatías alrededor del mundo, es decir, Así hubo es. mucho apoyo y mucho respaldo internacional a la revolución a partir de la A cruzada. partir de la cruzada. Fue la primera gran obra de la revolución. Y para mí, como persona que estuve involucrada en todos esos procesos, es la mayor contribución que mi vida le ha dado al país. Virginia, en la entrevista que el padre cardenal le dio a Carlos Fernando Chamorro, una de las cosas que menciona era la capacidad que él miraba en los jóvenes de reaccionar ante un suceso histórico cuando es necesario movilizarse. Mencionaba la Cruzada Nacional de Alfabetización. Él decía que los jóvenes tienen que tener dos motivaciones. Uno, un gran elemento nacional, en este caso la Cruzada, y un respaldo de la sociedad. ¿Ustedes se sentían respaldados en ese momento como jóvenes de lanzarse al campo a enseñar a leer y escribir a la gente? Es que también desde el punto de vista religioso, eso era un acto súper noble. No podías llamarte un buen católico, un buen cristiano y no estar dispuesto a ir y contribuir enseñando a leer y a escribir. Entonces yo creo que se juntaron un montón de cosas. Se juntó que desde el punto de vista religioso uno se sentía comprometido, pero también el entusiasmo que alrededor de todo eso se generó, porque además el padre también decía, y si la causa es difícil, todavía vas a encontrar más gente dispuesta a hacerla, porque uno se quiere probar a uno mismo, creo yo, como joven, ¿no? Entonces, nosotros participamos masivamente y también desde los colegios religiosos, y fue bien importante entonces que fuera un religioso el que estaba dirigiendo la cruzada de alfabetización. Me parece a mí que fue un componente que le dio una gran fuerza también al llamado en ese momento de ir a alfabetizar. Mas no sabíamos nosotros que íbamos a enseñar a leer y a escribir, pero que nosotros íbamos a venir totalmente transformados. Pero decía el padre también que no solo era la causa importante, desafiante, el liderazgo al frente de la causa. Es decir, él incluso todavía nos los mencionaba, la juventud requiere de esas dos cosas, ¿no? Un gran reto, un gran desafío que ayude a la transformación del país, pero un liderazgo ético, responsable, comprometido en serio frente a esa tarea. Silvio, antes del corte hablábamos del tema de la Cruzada Nacional de Alfabetización y la importancia del liderazgo del padre cardenal al frente de este gran movimiento social y nacional. ¿Qué valoración tenés vos varias décadas después de aquel momento? Una valoración súper positiva, es decir, es un liderazgo que siguió y continuó trabajando con la juventud. Por eso es que no solo dirigió la cruzada, se puso al frente de la juventud. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la Juventud Sandinista y seguía estando, como en sus mejores tiempos, al frente de diferentes actividades, visitando a los jóvenes, trabajando con los jóvenes. No solo la cruzada, después vinieron los batallones estudiantiles de la producción, cortes de café, brigadas de construcción, jóvenes constructores, y ahí estaba Fernando. Es decir, la tenacidad, la posibilidad de estar contagiando. Era una persona que se comunicaba mucho, que contagiaba, y era una cercanía muy genuina, es decir, se te acercaba, no era alguien que te saludaba por formalismo, sino porque efectivamente lo sentía y lo vivía. ¿Por qué crees que ese compromiso de la juventud en ese momento, que participaba en estos cortes, que participaba en la jornada, que se involucraba políticamente, no se está dando hoy? ¿Qué es lo que está fallando en la sociedad para que los jóvenes no estén tan involucrados como lo estuvieron en su momento? Que pensemos juntos, que reflexionemos juntos qué país queremos, que construyamos propuestas de manera conjunta y que efectivamente, como decía Rubén Darío, juntemos tantos vigores dispersos. Había una convocatoria nacional a la juventud para asumir las tareas que el proceso de cambio de la revolución había dicho hay que hacer, hay que trabajar.
Además que se sumaron otros esfuerzos y otras situaciones que convocaron a la juventud, como desastres naturales. Yo recuerdo inundaciones en Acahualinca y nosotros sacando a la gente para la creación de nuevos asentamientos en Managua, por ejemplo, o el huracán Juana, llamando a la gente a organizarse. Es decir, y ahí había ese liderazgo ético. Figuras como Fernando, dirigiendo grupos juveniles o dirigiendo instituciones del Estado. Y efectivamente la gente se volcó. Virginia, ¿cómo marcó esta cruzada a tu generación? Fue una transformación total. Nosotros sentimos que somos súper privilegiados porque nos tocó vivir eso. No fue fácil, definitivamente, pero yo creo que ahí también está la gracia, ¿verdad? Que haya sido algo que nos haya costado. Nosotros, en mi caso personal, cuando estaba en la cruzada y cuando la cruzada ya estaba a punto de terminar, me comencé a plantear qué voy a hacer después. Porque después de haber hecho esto, yo no puedo regresar a mi casa como antes de la cruzada. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, ¿cómo continuar haciendo algo por Nicaragua? Y entonces tomé una decisión que me costó alguito, pues, que fue la de entrar en la Juventud Sandinista. Me costó porque nunca fui de la personalidad así muy metida en la política, pero me parecía que era desde ahí donde podía incidir yo también en la vida del país y en lograr los cambios que se estaban buscando. Entramos con el cuerpo entero, o sea, con ningún interés personal, creo yo, mi generación. Hablo por mis amigas, por mis amigos, por mí, por mi familia, para hacer cambios reales en este país, para transformar esa sociedad que era tan injusta. ¿Qué es lo que hacían desde la Juventud Sandinista? ¿Cuál es el trabajo de los jóvenes? Porque estamos ahora en un contexto político diferente en el que se acusa a la Juventud Sandinista de un órgano partidario que en realidad ejerce otro tipo de funciones que no las tuvo en su momento. ¿Qué eran lo que ustedes hacían? Mira, no te voy a ocultar que éramos bien cuadrados. Aquí tengo al jefe mayor a mi lado. Y cuando me tocó asumir responsabilidad, yo creo que también fui pues bastante así cuadrada en algunos en algunos momentos, pues, que nos costaba negociar o discutir un poquito más. Pero las cosas que a mí me llenaban de las que nosotros hacíamos cuando estábamos trabajando activamente en la Juventud Sandinista, yo trabajé en educación de adultos durante 3 años después de la cruzada y luego di clase también en la cárcel durante 1 año entero, en la Modelo, cuando era cárcel todavía, porque me sentía súper motivada a seguir con el proyecto que habíamos comenzado con la cruzada, y eso lo hacíamos desde la Juventud Sandinista. Participábamos en todas las jornadas de salud que se te puede ocurrir, porque yo no me acuerdo haberme quedado un domingo en mi casa. Yo creo que nunca nos quedábamos los domingos en la casa, siempre estábamos haciendo algo. Una vez nos tuvieron que sacar de un cauce, porque estaba brisando y nosotros no nos dábamos cuenta que aunque brisara donde estábamos, el cauce traía el agua desde las sierras de Managua y nos tuvieron que sacar a todos, miren, a Acahualinca. O sea, esas eran las cosas que nosotros hacíamos. El padre cardenal, una vez que sale de la cruzada, se acerca a vos, Carlos, y te dice, bueno, ¿será que yo puedo formar parte de la Juventud Sandinista? Y parece que lo tuviste ahí como un par de días sin responderle si sí o no, y estaba él en un limbo peligroso. No, yo creo que a Fernando le pasó lo mismo que a la Virginia. Pues, ¿qué hago después de la cruzada? Después de haber estado en algo tan intenso, tan extraordinario como esto, ¿qué hago? Obviamente no era un cargo de un ministerio o una cosa de ese tipo lo que lo iba a llenar. Entonces, bueno, yo tuve que pedir permiso, ¿verdad? Porque el que él quisiera era una cosa extraordinaria, pues, y para mí pues era maravilloso y era poder juntar en la Juventud Sandinista lo que fue la cruzada y el EPA, pues, ¿verdad? Juntar lo mejor que en ese momento pudo aportar la juventud nicaragüense y simbolizarlo, pues, en la juventud. Entonces, pero nosotros lo discutimos en el comité ejecutivo de la juventud, pues nada lo hacíamos así nomás. Discutimos y vimos la enorme posibilidad. Fernando era 22 años mayor que yo y yo era el mayor de la juventud. ¿Ah? Y sin embargo, no hubo el más mínimo problema. La capacidad de integrarse, además no nos sentimos raros nunca. O sea, lo sentimos como algo natural.
¿Cuál era el trabajo que una vez que por fin le diste el sí, cuál fue el trabajo del padre cardenal? Lo pusimos en la cosa ideológica, en la propaganda, en la cultura, en la motivación, en la comunicación. Ese era su campo, estaba feliz en ese campo, promoviendo la música, promoviendo todas las cosas, el deporte, la cultura de recreación. No mantuvo una contradicción entre el religioso, el sacerdote y el hombre que estaba metido activamente en la política. Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, yo nunca vi mi participación en la juventud como política, ¿verdad? Yo siempre vi que esa era una forma de hacer algo por el país, por seguir hacer lo que está. Nunca pensamos en nosotros como políticos, aunque hicimos cosas políticas y fuimos cuadrados, como dice la Virginia, en algunas cosas, yo me destaqué bastante en eso. Pero en la juventud éramos consecuentes, es decir, éramos cuadrados pero éramos consecuentes. Si te exigíamos hacer algo, nosotros lo hacíamos también. ¿Verdad? Es decir, no era cuestión de Capitán Anaya, pues, ¿me entendés? Sino que nosotros hacíamos lo que había que hacer. Si había que cortar café, estábamos ahí, Fernando y yo cortando café. Si había que cortar algodón, nos costó en puchica, ¿para qué te voy a decir que no? A Fernando y a mí, porque además llegamos a Puntañata a las 10:30 de la mañana a cortar algodón a esa hora, cuando ya la gente venía de regreso. Cortar caña, fuimos a cortar caña. Es decir, en todo pues andábamos, todo hacíamos, todo participábamos, en todo nos involucrábamos. Y yo no veía eso como política, pues, como hoy se habla de la política, ¿no? Silvio, luego de su paso por la Juventud Sandinista, él entró al Ministerio de Educación, trabajó mucho también la educación con adultos, y sin embargo hay gente que todavía critica la forma en que se hacía la educación en esos tiempos. Muchos dicen que era partidaria, ideologizada, politizada. Hay un televidente que, voy a citar lo que me dijo, se hacían operaciones matemáticas con fusiles y granadas, además de plantear problemas con ejemplos de postas de soldados. Es decir, para el padre cardenal, ¿eso no era contradictorio, el que abogaba por una educación de alta calidad? Fíjate que yo creo que no era contradictorio. Tenemos que recordar nosotros que en la época de los años 80, cuando el padre fue ministro de Educación, se hizo una amplia consulta nacional sobre los fines y principios de la educación. Pudieron existir algunos errores didácticos, metodológicos, si queremos, a la luz de lo que hoy se viene construyendo en materia pedagógica. Pero no podemos olvidar de que el padre Fernando fue un educador popular nato. Y una de las cosas de la educación popular es partir del contexto. Eso es lo que había en la realidad. Y lo llevaras en los textos o no lo llevaras, entraba en las aulas y en aulas de clase a través de los propios muchachos. De eso estaba hablando el país, de eso se hablaba en la familia. Y eso eran elementos importantes para generar aprendizajes en el aula de clase. Hablamos aquí de la expulsión que hubo en 1985 de la orden jesuita, cuando el Frente Sandinista pierde el poder en el 90 y por el descontento que se da con el tema de la piñata y la corrupción que el sacerdote cardenal vio en la transformación del Frente Sandinista, él decide retirarse, pero también decide regresar a la orden jesuita y es aceptado nuevamente después de una visita a Roma. ¿Cómo fue, Virginia, ese regreso del padre cardenal a la raíz religiosa que eran los jesuitas? Lo que pasa es que nunca dejó de estar con los jesuitas. O sea, oficialmente no era jesuita, pero ni siquiera dejó de vivir en la comunidad con los jesuitas. Él vivía como un jesuita. Entonces él regresó oficialmente a ser jesuita, pero a él nunca se le prohibió que él continuara viviendo como jesuita y con los jesuitas. Y en realidad él fue súper consecuente. Él tenía esa objeción de conciencia y por eso tomó la decisión de seguir en el Ministerio de Educación y de entonces aceptar la decisión que se había tomado de que él tenía que salir de la orden. Lo hizo sufrir muchísimo. Lo hizo sufrir muchísimo, sin lugar a dudas. Pero sí, él continuó viviendo como un jesuita. Vos no veías ninguna diferencia en él. Y además entonces, como un sacerdote en general. Lo único que no podía dar la misa, ¿no? Pero el Fernando vivió como sacerdote con una consecuencia y una entereza absoluta. Sí, ¿y cómo era su relación con la jerarquía católica? Porque en esta carta en la que plantea la objeción de conciencia, que se llama Carta a mis amigos, él acusa directamente al Papa Juan Pablo II de haber influido para que a él lo retiraran de la orden. Y seguramente fue cierto, ¿verdad? Es decir, a raíz del conflicto que tenía la revolución con la contra, con el apoyo de Reagan y el papel que jugó el cardenal Obando en aquel momento, ¿verdad? En contra de la revolución. Entonces fue eso
desarrollado de forma tal que la contradicción con las autoridades de la iglesia era completa, pues. Desde Fe y Alegría, el padre cardenal siempre continuó abogando hasta sus últimos días en una educación de calidad. ¿Cuáles eran los postulados? ¿Cuáles son los principales postulados de esta educación de calidad para los más pobres? Educación sin exclusión, una educación de calidad en donde tiene que estar en el centro la persona que aprende, pero una educación que pasa por la necesaria formación docente. Se recuerda al padre Fernando, por ejemplo, en las calles movilizándose por aumento salarial a los docentes en los primeros años de los 2000, de la década del 2000, y abogaba una educación de calidad que no solo formara académicamente, sino que formara para la vida en función de valores, solidaridad, compromiso, diversidad, y además formación para el trabajo, o sea, educación técnica. Si hacemos educación de calidad en contextos de pobreza, existe el derecho a ir a la universidad, no todos pueden ir a la universidad, démosles herramientas suficientes para que puedan empezar un trabajo y después continuar. ¿Pueden convertirse esos postulados en una política de Estado para mejorar la educación? Por supuesto que sí, es decir, esos postulados deberían de convertirse en políticas públicas educativas. Nosotros necesitamos políticas públicas de educación para, como él decía, hacer educación en serio, invertir en serio en educación y trabajar por la mejora en la calidad educativa. Y que la educación ayudara, que fuera liberadora, como decía Paulo Freire, quien estuvo vinculado al inicio de la cruzada, y que enseñara a pensar, a razonar independientemente, a tener pensamiento propio. Virginia, en una de las últimas entrevistas, el padre cardenal dijo que tenía la esperanza de que los jóvenes volvieran a las calles. El padre falleció. ¿Cómo su legado puede llevarse a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones aprendan de él? Yo creo que depende mucho de nosotros, los que lo conocimos, los que tuvimos el honor de trabajar a su lado y de aprender de él, cómo lo vayamos a transmitir. Pero el padre estaba metido en los proyectos de los jóvenes todavía últimamente, y él estaba formando parte de techo, de un techo para mi país. Y yo veo en esta nueva generación de jóvenes una inquietud, y la siento muy cercanamente porque mis sobrinas, mi hija, los amigos de ellos están participando activamente en estos proyectos que vienen llenos de ese mismo contenido, de formar un mejor país, y que la gente también no solamente tenga un techo, sino que también aprenda, tenga herramientas para poder salir adelante. No todo te lo voy a dar, o sea, no todo te lo va a dar el Estado. Nosotros también tenemos que producir empleos y nuestro sustento. Carlos, Virginia, Silvio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.